El título de esta enseñanza es ¿Ser o no ser? No, tranquilo que no es Hamlet. ¿Eh? No es Shakespeare. Es ser o no ser trascendente. ¿Cuántos no quieren ser intrascendentes? ¿Verdad? ¿Qué quiero decir con trascendente o no trascendente? Yo anhelo con todas mis fuerzas ser una persona trascendente, dedicar mi vida a estar haciendo algo que verdaderamente trascienda, no ser intrascendente. Estamos rodeados de una sociedad donde veo a mucha gente continuamente haciendo cosas intrascendentes, cosas que no llevan a ningún fin o que son banales y que edifican poco la vida de los demás, incluso la propia vida. Y sabes que es algo que yo me he sentido así, no sé si tú te has sentido alguna vez así, ¿no? En ese momento en mi vida que digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto no trasciende, yo necesito ser trascendente con mis hijos. Y no, cuando digo trascendente no me refiero a quizás tener una vida que puedan tener un famoso o alguien empoderado, ¿no? Que pueda decir tú, esta vida, claro, trasciende, ¿no? ¿Por qué no? Puede ser que algunos de nosotros, sobre todo los que quizá más jóvenes, si me estáis escuchando, podéis pensar que vuestra vida puede ser usada de esa manera, ¿no? Pero ser trascendente, yo me refiero a ser trascendente con mi familia, con mis hijos, a ser trascendente con los que me rodean, a poder lograr el propósito de Dios para que mi vida sea usada de una manera trascendente. Ahora, lo que está claro es que rodeados en la sociedad que estamos, podemos todos caer en la trampa de vivir una vida intrascendente. Una vida o una existencia en la que no pensemos en Dios, ni pensemos jamás en la eternidad. Esa es la vida quizá de la gente que no conoce a Dios, ¿no? Es una vida que se nos va en las preocupaciones de la vida, en las preocupaciones de aquí abajo, que la única recompensa es algunos logros, algunos disfrutes terrenales. A mí me ministra mucho Jesús, porque Jesús no tuvo una vida larga. Fue corta su vida en la tierra, apenas 33 años, pero fue una vida trascendente. Fue una vida trascendente, una vida superior. La vida trascendente es una vida superior. Para poder decir que estamos inmersos en una vida trascendente, ¿sabes? No es suficiente con haber tomado la decisión de ser cristiano. Eso es solamente el comienzo de una vida trascendente. Además de eso, hace falta algo más que ser simplemente cristiano. Tenemos que proponernos cada día escapar de lo intrascendente. Lo intrascendente parece que a veces, como he dicho antes, nos atrapa, que nos roba la fuerza. ¿Cuántas veces estamos empeñando la fuerza? Hay tantas cosas que son succionadores, como yo digo, de fuerza. Por eso cada día tenemos que proponernos escapar de lo intrascendente y perseguir lo eterno, lo que es trascendental. En las palabras del célebre Sermón del Monte, Jesús, en ese Sermón del Monte, cuando él estaba en esa colina, Marcos, hablándole a una gran multitud, gracias. En ese célebre Sermón del Monte, Jesús nos mostró 4 principios que para mí son imprescindibles para vencer lo intrascendente y poder vivir una vida trascendente. Por cierto, Jesús modeló cada uno de esos 4 principios y quiero que tomes nota, ¿no? El primero es agradar al Señor. Dice ahí en el Sermón del Monte, Mateo 6, versículo 24, nadie puede servir a 2 señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El segundo consejo es cuida tu corazón. Dice Mateo 6, 21 también en el Sermón del Monte, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y este texto está en consonancia con Proverbios 4, 23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda con toda diligencia, dice la versión de las Américas, tu corazón, porque de él mana la vida. El tercer consejo es busca el reino de Dios. Dice
en el Sermón del Monte también, Mateo 6:33, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el cuarto consejo es, vive el hoy. Mateo 6:34 dice, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástele a cada día sus propios problemas. Vive el hoy. Cuando decimos de vivir, o cuando estoy diciendo de vivir una vida trascendente y escapar de lo intrascendente y centrarnos en lo eterno, no estoy diciendo que tengamos que huir de nuestras responsabilidades. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que comer, todos tenemos que vestirnos, todos tenemos que formar una familia y cuidar de esa familia. Y por supuesto todos tenemos que cuidar todas esas cosas que nos han sido dadas por Dios para que nosotros seamos buenos mayordomos, fieles mayordomos, buenos administradores de esas cosas que son parte de esta vida y que son parte también de la lucha de esta tierra. Lo que quiero decir es que hay muchas personas que se enredan en lo de aquí abajo y eso los limita para el propósito de Dios. Somos muy tendentes a dejarnos envolver, a dejarnos enredar. O sea, que llega un momento en tu vida que a pesar de ser cristiano estás tan enredado en las cosas de aquí abajo que no tienes un momento en el día ni siquiera para pensar en Dios, ni para acordarte de Dios, que no tienes un momento en tu día para pensar en la eternidad, ni hacer algo para la eternidad. O sea, que no viven una vida que pueda trascender. Fíjate que Pablo le aconseja a su hijo espiritual Timoteo, en 2 de Timoteo 2:4, este versículo a mí es uno de los versículos que más me gusta personalmente. Dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. O sea, fijaos, ¿verdad? Como el apóstol Pablo a su hijo espiritual, alguien que luego fue un pastor como Timoteo, le da este gran consejo. Jesús, ¿creéis que Jesús tuvo responsabilidades? ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Jesús también tuvo que ser un buen trabajador y fue un buen trabajador. Jesús también comía, dormía y tenía gente bajo su responsabilidad, tenía gente a su cuidado. Jesús no era alguien descuidado con los quehaceres cotidianos, pero lo que tenía claro Jesús es que todas esas cosas, en todas esas cosas a Jesús no se le iba a ir la fuerza, ni se le iba a ir la vida en todo eso. Y el Sermón del Monte nos enseña a vivir como Jesús vivió. Jesús enseñaba con autoridad. ¿Y por qué tenía autoridad Jesús? Porque Él vivía aquello que enseñaba. Él modelaba con su vida todo lo que enseñaba y eso es lo que nos da autoridad. Vivir lo que enseñamos es lo que nos da autoridad. Los 33 años de vida de Jesús han marcado la historia de la humanidad. Han cambiado el curso de los tiempos y han transformado a millones de seres humanos que han creído y han puesto su fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue un hombre que desde que nació vivió una vida trascendente. No perdió el tiempo. Vivió una vida espiritual, una vida en la cual Él se dedicó a agradar al Padre y donde Él modeló y nos enseñó el Sermón del Monte con su propia vida. Entonces, me gustaría que reflexionáramos brevemente en cada uno de esos 4 principios que te he dicho, empezando por el último. Hemos dicho que el último es vive el hoy, ¿verdad? Fijaos que si te das cuenta con estos 4 puntos estamos manejando preguntas que son muy importantes para todo ser humano. Vive el hoy tiene que ver en cómo manejamos nuestro tiempo, el concepto del tiempo. Agrada a tu Señor, que es otro de los consejos, tiene que ver para quién vivo. Preguntas que todo ser humano tiene que hacerse, ¿para quién vivo? El cuidar nuestro corazón tiene que ver en cómo vivo. El buscar el reino tiene que ver en qué busco, cuál es mi aspiración, cuál es mi anhelo, a qué aspiro. Todo ser humano, antes o después, toma decisiones que marcan su vida, que marcan su trayectoria y que son su filosofía de vida, en cada una de esas preguntas que acabamos de hacer. Entonces, los discípulos de Jesús nos diferenciamos
de millones de personas que viven vidas intrascendentes en que queremos ser como Jesús, queremos vivir aquello que Jesús también vivió. Entonces el ser humano que no conoce a Dios muchas veces se conforma con sobrevivir, con lograr quizá algunas cosas, algunos éxitos o con lograr cierto estatus o incluso disfrutar todo lo que puede en esta corta existencia, ¿no? ¿Cuántos habéis oído el dicho ese de vamos a vivir que son 4 días, ¿no? Pero nosotros, los cristianos, aspiramos a algo más que simplemente sobrevivir. Aspiramos a vivir como vivió Jesús, como nuestro maestro nos enseñó. Entonces vamos a empezar por ahí, ¿no? Por el primero, que es el último, por cierto. Vive el hoy. ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿Cómo manejo mi tiempo? ¿Cómo manejo el tiempo o cómo manejamos nosotros los cristianos el tiempo? Esa sería la primera pregunta. Vive el hoy es la respuesta. ¿Cómo manejo mi tiempo? Viviendo en el presente, viviendo en el hoy. Hemos leído ahí en Mateo 6:34 que Jesús enseñó que teníamos que vivir en el presente. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. O sea, en este mundo, Jesús, cuando da este sermón, él había vivido ya 30 años en este mundo y Jesús ya se había dado cuenta de todo lo que había en la tierra. O sea, había sufrido luchas como cualquiera de nosotros, había sido tentado también como cualquiera de nosotros, había visto también a mucha gente viviendo en ansiedad. ¿Sabéis que la ansiedad no es de ahora? Ahora de unos años para acá se le ha puesto nombre, ¿no? Pero la ansiedad es un problema del ser humano, desde que el ser humano es ser humano. Por eso dice el versículo 25, no os preocupéis. El versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Dice el verso 28, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis, no? Por la comida, por la ropa. Dice el verso 31, por tanto, no os preocupéis. Y el verso 32 dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. O sea, se repite la expresión no os preocupéis 2 veces y menciona la ansiedad en 2 versículos. Jesús nos está diciendo no os preocupéis y no estéis ansiosos. Ahora, si nosotros como cristianos vivimos con preocupaciones constantemente, siempre preocupados, siempre en ansiedad, ¿en qué nos diferenciamos del resto de los hombres? ¿En qué nos diferenciamos del resto de los seres humanos? Jesús aprendió a vencer la preocupación y la ansiedad, que son grandes robadores de fuerza. Son los que nos roban la fuerza. Son los que a veces nos roban la energía mental y que hacen que nuestra vida de repente sea intrascendente. Y Jesús siempre estaba enfocado en algo. Él estaba enfocado en una vida superior. Él estaba enfocado en lo eterno, aunque sabía vivir en lo presente, en lo pasajero, en lo temporal. Él estaba enfocado en algo superior, por eso tenía paz. Y yo quiero aprender a vivir así también. Estoy intentándolo, pero yo quiero aprender a vivir así. Estoy en el camino. Yo reconozco que no lo he logrado porque me preocupo mucho y a veces de más, pero no quiero que se me escape la vida. ¿Entiendes lo que te digo? Sino que quiero disfrutarla y quiero aprovecharla para Dios. Quiero entregarle mi vida a Dios y que mi vida sea trascendente. ¿De qué sirve quizá tanta preocupación? ¿De qué sirve tanta ansiedad? Eso no es el modelo de vida que Jesús quiere para mí, que yo viva en constante preocupación y en ansiedad. Jesús nos dice en el versículo 34, por tanto no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana, fíjate lo que dice, se cuidará de sí mismo. Ahora, no podemos interpretar eso literalmente, porque ningún día se cuida de sí mismo. ¿Qué quiso decir Jesús? Lo que Jesús quiso decir cuando dijo que cada día se cuida, ahí lo vemos, dice, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. ¿Qué quería decir Jesús con que el día de mañana se cuidará de sí mismo? Jesús lo que está diciendo ahí es que el mismo Dios que te cuida hoy es el mismo Dios que te va a cuidar mañana. Dios es fiel hoy y va a ser fiel mañana contigo, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Y yo confío en que mi Padre ya está en el día de mañana. ¿Puedes entender esto? ¿Por qué? Porque Dios vive en una dimensión eterna
que está por encima del espacio y del tiempo. Él es el eterno presente, Él está en el pasado, en el presente y en el futuro. O sea, mi vida está en manos de alguien que ya conoce mi futuro, que ya sabe y tiene preparado mi futuro. Y yo tengo que confiar en eso. Dios me da el pan hoy y dice que, fíjate que Él nos enseñó a orar, Señor, dame el pan de cada día. Él es quien me da el pan hoy y también me lo va a dar mañana. Amén. Jesús le estaba hablando, fijaos que en ese sermón del monte Jesús le estaba hablando a judíos que eran personas muy humildes. No le estaba hablando a gente empoderada ni a gente rica. La multitud que tenía a su alrededor Jesús en el monte eran gente que estaba luchando por sobrevivir. Era gente pobre, gente que estaba luchando por vivir. Eran gente que no tenían grandes recursos, que no tenían seguridad social, ni plan de pensiones, ni tenían ahorros, ¿verdad? Como tenemos algunos de nosotros. Eran pescadores que vivían de la pesca. Si pescaban, comían, y si no, no. Eran agricultores que dependían de las cosechas. Eran ganaderos que dependían del ganado, artesanos, costureras también que seguían a Jesús. O sea, gente que no sabían bien también qué iba a pasar con sus vidas porque estaban bajo el gobierno de Roma. Eran esclavos de Roma. Jesús no le estaba hablando a un grupo de personas acomodadas del siglo XXI que tienen asegurado el coche, que tienen asegurada la casa, que tienen un plan de pensiones o que tienen quizás su confianza en el gobierno de turno o que tienen su confianza en la democracia. Jesús se estaba dirigiendo a gente muy humilde, a trabajadores, a pescadores, a agricultores, que además, como he dicho, eran esclavos, cautivos de un gobierno que era autoritario, el gobierno y el poder de Roma. Entonces, a esa gente Jesús les dice, el día de mañana se cuidará de sí mismo. O dicho de otra forma, Dios os va a cuidar. Y el Señor nos lo quiere decir hoy a nosotros. Dios va a cuidarte el día de mañana, mi hermano, mi hermana. No estés preocupado por qué comerás o por qué beberás o por qué vestirás, porque vuestro Padre sabe todo lo que tenéis necesidad. De todo lo que tenemos necesidad, Dios lo sabe. Y si somos hijos de Dios, Dios nos va a cuidar. Dios está por encima de Roma, Dios está por encima del César, Dios está por encima del Sanedrín, Dios está por encima de cualquier gobierno, Dios está por encima del PSOE, del PP, de Vox, está por encima de toda autoridad, de todo poder, aleluya. Dios está por encima también de las estaciones del año, del tiempo. Dios no deja a sus hijos desamparados, nos va a cuidar. Amén. Por eso nos dice, no os preocupéis por el día de mañana. El día de mañana se cuidará de sí mismo. Dios os cuida hoy y os cuidará mañana. Ahí dice en Mateo también 28:20, ese versículo célebre que dice, he aquí yo estoy con vosotros. Casi todos los días. No, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que no desperdiciemos nuestro día hoy, porque como dice un pastor amigo, Héctor Rocha, dice, el presente es un presente. O sea, el presente es un regalo. Hoy es un regalo. Cada nuevo amanecer es un don que Dios nos ha dado. Pero además, a mí me llena de esperanza saber algo muy importante. Y es que si ayer me equivoqué y no aproveché bien el día, hoy tengo una nueva oportunidad. En cada nuevo amanecer se renueva, dice la palabra, que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. O sea que yo tengo misericordia cada día. Si ayer me equivoqué, si ayer no lo hice bien, hoy cuando me despierto es un nuevo día y tengo una nueva oportunidad para ser un mejor trabajador, para ser un mejor padre, para ser un mejor amigo, para ser un mejor hijo, para ser un mejor esposo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren decir que hoy sea un día trascendente cada vez que se levante por la mañana? Te pongas eso, ¿no? Esa meta, Señor, que hoy no sea un día intrascendente, sino que hoy sea un día trascendente. Que haya merecido la pena este día en mi vida, que haya merecido la pena el despertar hoy. Amén. Ahora, segundo consejo, nadie puede servir a dos señores. O sea, el segundo consejo es agrada a tu Señor. Nadie puede servir a dos señores. ¿Verdad? ¿Tú qué crees? ¿Se puede servir a dos señores, Vicente? Yo creo que sí. Entiéndeme bien. En un sentido, sí. Se puede servir a dos señores, incluso hasta tres. ¿Cómo se sirve a dos, incluso a tres señores?
si no los sirves plenamente? ¿Verdad? Si le das un poquito a cada uno de esos señores. Así hay mucha gente, por desgracia, cristianos, que están sirviendo a la vez a Dios y a su trabajo, a Dios y a la riqueza, a Dios y a otra cosa. ¿Sabéis que hubo un tiempo ahí en el desafío del Carmelo, cuando Elías convoca a los 400 profetas de Baal, donde hubo un tiempo donde Israel estaba con Dios y estaba con Baal? O sea, no era que el pueblo de Israel no adoraba a Dios, no era que el pueblo de Israel no amaba a Dios, era que amaba a Dios, que adoraba a Dios y que también amaba y adoraba a Baal. Pero entonces aparece en escena un profeta, aparece Elías y les dice: dejad de estar entre Baal y entre Dios. Si Dios es el Señor, servidle. Y si Baal es el Señor, servidle a Baal. Y entonces ahí vemos cuando hizo ese desafío, ¿no? Y el Señor mandó fuego del cielo y quemó toda la ofrenda de Elías, y ahí todo el mundo adoró a Dios, ¿verdad? Y fue un antes y un después en el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuántos de nosotros quizá podemos también tener, sin darnos cuenta, incluso otros altares, además del altar de Dios en nuestra vida? Entonces le damos un poquito a esto, le damos un poquito a lo otro, pero Jesús es radical en su enseñanza. Jesús es radical. O sea, nos enseña que no podemos dar el 100% de nuestro corazón a Dios y el 100% al dinero, por ejemplo, porque está hablando en ese contexto de la riqueza. En Mateo 6:24 dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos darle el todo a Dios y a otra cosa. Por eso, él en 1 de Juan 2:15, la Biblia nos aclara que el que tiene amor al mundo, el amor del Padre no está en él. Wow. Y Santiago 4:4 dice: el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque Dios no quiere una parte de ti. Dios no quiere una parte de mi corazón. Dios quiere toda mi vida, todo mi corazón, toda mi fuerza, todo mi pensamiento. Y ahí es donde solamente podemos tener un Dios. Como dice Vicente. Ahí sí que solo... Dice Deuteronomio 6:4, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. No dice casi todo, ¿verdad? Así que cada día, para vivir una vida trascendente, nosotros tenemos que agradar al Señor. Tienes que amar al Señor. Ámale con toda tu fuerza, ámale con todo tu ser. Entrégate solamente a Él. O dicho de otra forma, entrégate completamente a Él en totalidad. Cuando vivimos desde esta perspectiva, todo cambia. Cuando vivimos desde la perspectiva de entregarnos por completo a Dios, para mí es un descanso grande. ¿Sabes por qué? Porque entiendo, cuando yo le entrego todo a Dios, entiendo, es liberarme de una carga muy pesada que a veces nos autocargamos nosotros, porque entiendo que mi familia es de Dios, no es mía, yo se la entrego. Entiendo que mi trabajo también es de Él, yo se lo entrego. Entiendo que mis hijos, que a veces nos cargan mucho nuestros hijos, no son míos, sino que yo te los entrego. Aunque sean mayores y ya no vivan en nuestra casa, tú puedes por fe entregarle tus hijos al Señor. ¿Amén? Entonces, ¿qué hago? ¿O qué intento hacer? Concentrarme en agradar a Dios, sabiendo que Él va a cuidar de mi casa, que Él va a cuidar de mi trabajo, que Él va a cuidar de mis hijos y que Él va a cuidar de todo lo demás. Amén. Yo solo soy un servidor de Dios, un colaborador de Dios. Mi confianza no está puesta en mi propia fuerza, porque si estuviera puesta en mi propia fuerza estoy perdido, sino que mi confianza está puesta en el Señor. Amén. Ahora, tercer consejo, penúltimo, busca el reino. Me imagino a Jesús, que seguramente tenía problemas como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Como todos nosotros. Incluso yo creo que Jesús tenía mucho más, porque Él tenía la responsabilidad de salvar al mundo. Pero Jesús había aprendido a vivir confiando en su Padre, descansando en Dios y haciendo cada día lo que le tocaba. Dice con 12 años: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y Él estaba en los negocios del Padre viviendo, como hemos aprendido, un día a la vez. Jesús no vivía preocupado, ni vivía en ansiedad, ni vivía afanado, sino que Jesús vivía buscando el reino de Dios y su justicia constantemente, y las demás cosas el Padre las iba alineando dentro de su propósito. Entonces
¿Recuerdas, por ejemplo, a mí hay algo que me ministra, no sé si sabes esto, pero resulta que cuando Jesús muere en la cruz, todavía no había creído ninguno de sus hermanos. Me refiero a sus hermanos, los hijos de María y de José. Ninguno de sus hermanos había creído en él cuando Jesús muere. Pero Jesús sabía que el Espíritu Santo iba a hacer su trabajo en su familia. Y resulta que después Él resucita y entonces todos creyeron en Él. pero yo me pongo a pensar, digo, wow, Jesús, sabiendo Él quién era, haciendo todo lo que había hecho, ¿no crees que Jesús podría haber caído en ansiedad y decir, vaya, se están convirtiendo un montón de gente, hay un montón de gente que me sigue, un montón de gente que está creyendo en mí y mi familia no cree en mí? Porque, claro, es fácil entender como Jesús era Dios, que Él era omnisciente, pero también estaba su parte humana. Él era 100% hombre. Y como hombre, Él estaba viendo que su familia, sus hermanos, no se convertían a Él. Y Él tenía que confiar en que el Espíritu Santo iba a hacer la obra, porque como hombre no lo estaba viendo. Y Él tenía que pasar por la cruz y morir. Y el Espíritu Santo era el que iba a hacer la obra de resucitarlo, de levantarlo de entre los muertos. Y entonces, a través de esa obra, cuando Él resucitó, todos sus hermanos creyeron. Pero Él se dedicó a hacer lo que tenía que hacer, a buscar el reino de Dios. O sea, no se puso en ansiedad diciendo, mi familia no se convierte, sino que Él hizo lo que le tocaba hacer. Ahora bien, nosotros igual. Quizá nos puede pasar igual, ¿verdad? Y podemos caer en vivir ansiosos, preocupados. Jesús no vivió con ansiedad o preocupación, sino que Él hizo su parte, la parte que le tocaba, y eso a mí personalmente me ministra mucho con aquella familia que amo y que sé que todavía no conoce al Señor, ¿verdad? Nosotros nos toca hacer nuestra parte, que es vivir el reino, vivirlo de verdad, ¿verdad? Porque tú no puedes convertir a tu hijo, ni yo puedo convertir a mi hijo, yo no puedo convertir a mi hermano, no puedo convertir a mi mujer, no puedo convertir a mi marido, no podemos convertir a nuestro padre, a nuestra madre, ni a nuestro jefe, ni a nuestro compañero de trabajo. Pero sí podemos hacer nuestra parte, la parte que nos toca, agradar a Dios cada día y vivir buscando el reino de Dios y su justicia, y Dios se va a ocupar de lo demás. Amén. Y el último punto, este para mí es muy importante, el 4, cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón. Dice Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y en este contexto de enseñanza sobre vivir una vida en el reino de Dios, una vida trascendente, el cuidar el corazón es muy importante. Cuando nosotros cuidamos nuestro corazón, fíjate, Jesús dice en Mateo 6, 22, 23, añadió a esta enseñanza unos versículos más adelante, o sea, el siguiente versículo, Él dice en el 21, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, también tu corazón. Y dice el 22, fijaos, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Jesús está enseñando sobre la forma en la que es capaz de tener visión nuestro corazón. No está hablando de una visión física, sino está hablando de la visión de nuestro corazón. Y nos recuerda que es importante cuidar el ojo y el ojo es la aplicación que tiene nuestro corazón. Recuerda que Jesús aquí se estaba dirigiendo a gente humilde y Jesús no está intentando explicar todo con detalles, sino que lo que está haciendo es hablar con parábolas para revelar verdades del reino. Por eso le habla tan fácil. Le habla del ojo. El ojo tiene que ver con la forma en la que nuestro corazón ve. Y es muy importante tener el corazón bien, porque si tenemos el corazón mal, todo va a estar mal en nuestra vida. Lámpara del cuerpo es el ojo. Un corazón sano equivale a un ojo sano. Y todo tu cuerpo, si tu corazón está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo, tu corazón está malo, todo tu cuerpo estará en oscuridad. ¿No habéis visto esas personas que quizá están afectadas en su corazón por algo que han vivido y todo lo ven a través de eso? Dice Proverbios que el corazón alegre sana como medicina o constituye un buen remedio,
pero que el corazón afligido quebranta los huesos. ¡Wow! Dice Proverbios 14:30, dice, un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son podredumbre de los huesos. Las pasiones, cuando habla de las pasiones, quiere decir todo aquello que a veces es parte de nuestra carne, el orgullo, el resentimiento, la envidia. Todas esas cosas te pudren por dentro y ponen tu ojo malo. O sea, por ejemplo, si tú tienes un rencor contra alguien, resulta que te afecta tanto a tu corazón que todo lo ves bajo ese prisma y no te permite servirle a Dios. Y más si, por ejemplo, tienes algo contra alguien, por ejemplo, que es dentro de la iglesia, que puede ser un líder tuyo, y entonces todo lo ves bajo ese prisma. Y al final eres tú quien está amargado y no vas hacia adelante en el propósito de Dios. Entonces, cuando en el corazón hay oscuridad, dice ahí, cuán grande es la oscuridad en toda nuestra vida. Cuando el corazón está sano, mira, me gusta como dice, mira, vamos a leer Proverbios 15:15. Mira lo que dice. Todos los días del afligido son malos, pero el corazón alegre tiene un banquete continuo. Qué hermosas son las personas esas que tienen un corazón siempre alegre, que siempre tienen un corazón confiado en el Señor, que no están puestos en lo que los demás hacen o lo que están haciendo los demás, que cuidan su corazón, que no dejan que las cosas afecten su corazón. El corazón alegre tiene un banquete continuo. ¡Wow! Yo quiero tener un banquete continuo, ¿y tú? Pero el que tiene un corazón afligido no puede disfrutar de nada. Por eso dile al que tienes al lado, cuida tu corazón. Jesús nos está dando aquí varias claves sobre cómo cuidar nuestro corazón. Dice, donde esté tu tesoro, ahí está también tu corazón. ¿Sabes dónde tienes que poner tu corazón? No lo tienes que poner en nada. Tu corazón lo tienes que poner en Dios. Ponlo en Dios y verás si no eres feliz. Ponlo arriba, en las cosas de arriba, y tu corazón estará a salvo, estará cuidado. En el mejor lugar donde está nuestro corazón es en Dios, en una relación con Él, en buscarle. Ahora, si vivimos sin buscarle, vivimos con lo de aquí abajo nada más, preocupado y siempre pendiente de lo que te ha hecho aquel, lo que te ha hecho aquel, lo que ha hecho este, lo que... Oye, todos nos equivocamos, pero si mi corazón, yo he descubierto que si mi corazón lo tiene Dios, está en Dios, mi corazón está a salvo. Si pones tu corazón y tu tesoro en las cosas del mundo, ¡ay! Pobre corazón. Entrégale a Dios tu corazón. Y que ahí esté tu tesoro, en Él. Entonces tu corazón va a estar fuerte y va a estar seguro. No hay un lugar más seguro que en las manos de Dios. Por eso dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. ¿A quién le tenemos que dar el corazón? A Él. Y por otra parte, también es muy importante otro aspecto. ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? ¿De luz o de oscuridad? ¿Cómo cuidar el corazón? Llenándolo de luz. Si lo llenamos de oscuridad, ¿qué quiero decir con llenarlo de luz? Tenemos que mantener limpio nuestro corazón. Mantén tu corazón lleno de las cosas buenas de Dios. Mantén tu corazón lleno de la palabra, lleno de la presencia de Dios, lleno de oración, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de alabanza. Amén. Cuídalo. ¿Sabes que cuidar el corazón es tu responsabilidad? Dios no va a venir a cuidarte el corazón. Cuidar el corazón es nuestra responsabilidad. Ni siquiera, fíjate, esto es una vez el Señor me lo ministró así, ¿no? Porque estaba un poco, pues, como turbado, ¿no? Por mis hijos. Dice, tú no puedes, hijo, Josué, tú no puedes cuidar ni el corazón de tu familia. Tú lo único que puedes hacer es cuidar tu propio corazón. Y yo tengo que estar velando de que mi propio corazón no se cargue de preocupación, de que mi corazón no se llene de amargura. Hay gente que ha dejado quizá o que ha llenado su corazón de falta de perdón o de resentimiento y viven amargados. Una vida intrascendente porque están amargados en lugar de tener una vida trascendente, ¿verdad? Esa oscuridad de su corazón ha llenado su vida de tinieblas porque descuidan su corazón. Así que llena tu corazón de Dios. Mira lo que dice Filipenses 4:9. ¿De qué tenemos que llenar el corazón? Pablo se lo dice a los filipenses. Mira, lo tienes que llenar de todo lo bueno, todo lo justo, lo noble, lo que es digno de alabanza, en lo que hay virtud alguna. En esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Es una responsabilidad muy grande la de cuidar nuestro corazón cada día.
y tomar la dosis diaria de Cristo que necesitamos. Porque cuando me lleno solamente de las cosas de aquí abajo, mi corazón se turba. Y si mi corazón está débil, toda mi vida se va a enfermar. Si mi corazón está enfermo, no vas a disfrutar de nada. No disfruto de nada. Pero buena cosa es para el corazón fortalecerse con la gracia de Dios. Mira lo que dice Hebreos. Hebreos 13:9 dice, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia de Dios. Hay gracia para nuestros corazones. Amén. Así que la conclusión es esta. Si queremos tener una vida trascendente es aquella que agrada a su Señor, que cuida su corazón, que busca el reino de Dios y que vive en el hoy. Amén. Amén. Pues que Dios te bendiga.